Muy buenas tardes a todos. Hoy día vamos a trabajar ya la redacción de sus tablas, que es la proyección de sus resultados. Entonces, lógicamente ahora vamos a pasar por un proceso de desarrollo de la ejecución propia del proyecto, ¿no? Entonces, todos sus proyectos han debido pasar el viernes. Vamos a averiguar cuál es la situación. Si es que ya han recibido la carta, nos tienen que avisar, porque si es que han recibido la carta, tenemos hasta el miércoles, si es que hay alguna observación, para presentarla. Entonces, por eso es que hay que estar bien atentos a este proceso, ¿no? Yo de todas maneras voy a tratar de estar atento también, porque en el momento en que recibamos la carta, si no me equivoco, ya tenemos poco tiempo para poder contestarla, si es que tenemos alguna observación, ¿no? O sea, todo eso hay que estar muy atento. Hoy día vamos a trabajar ya la proyección de nuestros resultados. Entonces, en base a lo que ya hemos trabajado previamente, ¿no? el, el, la presentación de los resultados básicamente tiene mucho que ver con el plan de análisis de datos de nuestro proyecto. Entonces, que el plan de análisis lo que dice es cómo vamos a analizar los datos que vamos a obtener. Normalmente esto tiene que ver con los resultados de nuestra investigación. Los resultados de investigación son los que nosotros proyectamos luego que hemos recolectado la data y la hemos analizado, de acuerdo a los objetivos que hemos tenido en nuestra investigación. En ese sentido, el plan nos ayuda a poder lograr nuestros objetivos a través de un software estadístico, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá los datos serán ingresados en una hoja de Excel, ¿no? Se digitará medidas de control, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer primariamente, ¿no? La base de datos será importada y analizada en software estadístico Epidat, ¿no? Porque acá van a utilizar más bien el Stata, ¿no? El Stata 16, ¿no? Más que el Epidat. Acuérdense que el Epidat lo han utilizado sobre todo para el análisis del tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, que también se puede utilizar, pero estamos utilizando el Stata, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el análisis descriptivo? ¿Cómo vamos a hacer el análisis bivariado? Fíjense que acá ya tenemos lo que hemos avanzado en la primera y en la clase anterior, el análisis de los datos. Y luego el análisis multivariado, que vamos a hacer, cómo se realiza la próxima semana. Entonces, acá en el plan de análisis de datos ya sabemos, ¿no? Cuál es la forma como vamos a desarrollar y analizar nuestros datos. Luego de eso, estos datos se representan a nivel de variables. Entonces, las variables son las variables que nosotros vamos a analizar según sus características. Por ejemplo, la variable de resultado es la depresión, la variable de exposición es el dolor lumbar, las variables de control intervinientes son todas estas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a obtener datos de todas estas variables. Y estas variables tienen sus características. Algunas son dicotómicas, otras son cualitativas ordinales, ¿no? Entonces, hay que tratar siempre de mantener un orden, ¿no? Entonces, si es categórica y es cualitativa, es lo mismo, ¿no? Entonces, habría que poner categórica. Supongo que esto yo he agarrado de un proyecto de Pedro anterior. Yo supongo que ya el nuevo que hemos mandado está completamente revisado y cambiado, ¿no? Para poder homogeneizar, ¿no? Las características. Utilizan cualitativa, cuantitativa, o utilizan categórica. La categórica es lo mismo que la cualitativa. Son dos formas de llamar lo mismo, ¿no? Pero hay que tratar de mantener el orden dentro de la estructura de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, acá tenemos variables cualitativas, tenemos variables cualitativas, tenemos variables cuantitativas. Estas variables las tenemos que presentar, ¿no? Donde, a través de nuestros resultados, y los resultados se hacen de tres maneras. A través de texto escribimos los resultados. Por ejemplo, el 50% de las personas tuvieron dolor lumbar o dolor crónico en tal zona, etcétera. O también las podemos expresar en un gráfico o también en tablas. Las tablas son la forma ideal o la más hegemónica de presentar resultados. Entonces,
tenemos que presentar los resultados de nuestras tablas. Entonces, hoy día vamos a trabajar las tablas vacías, ¿no? Vamos a ver cómo desarrollar nuestras tablas vacías. ¿Dónde vamos a desarrollar las tablas vacías de los resultados que tenemos según nuestros objetivos de investigación, de acuerdo a estas variables, ¿no? Entonces ya tenemos nuestras variables, tenemos nuestro objetivo, ¿no? Verificar la asociación entre depresión y dolor lumbar. Eso es el objetivo, determinar la asociación entre la depresión y dolor lumbar. También entendemos que la variable de resultado es depresión, el outcome principal es la depresión. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en una hoja Excel. Fíjense que la hoja Excel es una forma que nosotros recomendamos para hacer la tabla. Vamos a crear 3 tablas, ¿no? Primariamente vamos a crear 3 tablas. La tabla 1, nosotros le llamamos tabla 1 a las tablas descriptivas. La tabla 2 le llamamos a las tablas bivariadas o de asociación. Entonces ahora voy a cambiar de nombre, le voy a poner la tabla 2. Pueden haber varias tablas 1 o varias tablas 2, ¿no? Entonces tabla 1A, 1B, etcétera. Vamos a ver cómo nos va de acuerdo al desarrollo de nuestra investigación. Ahora vamos a desarrollar esta investigación que nosotros estamos observando, ¿no? Esta es la de Alexis y Pedro. Vamos a hacer una proyección para que sepan básicamente cómo desarrollar esta práctica ustedes. Entonces, creé ya 3 tablas. Ya tengo mis 3 tablas. Ahora, perdón, mis 3 hojas. Primero, cada una, esta es una hoja. Todo esto se llama libro. Y vamos a empezar con la primera tabla. La primera tabla se llama tabla descriptiva. La tabla descriptiva, o también le llaman univariada, es donde se presentan todos. Se les va a presentar con sus estadígrafos respectivos de acuerdo a la naturaleza de cada una de ellas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar el campo de trabajo. Entonces, voy a colocar este punto y voy a sombrear todo. ¿Para qué? Porque normalmente, no sé cómo sucede con ustedes, pero en el caso mío, María dice siempre, dice Calibrí, ¿no? Entonces, pero nuestro trabajo se desarrolla en Times New Roman. Entonces vamos a trabajar con Times New Roman. Podemos ir trabajando exactamente con el mismo calibre de nuestro proyecto, perdón, de nuestro trabajo. Acuérdense que nosotros trabajamos en Times New Roman en la fuente 12. Pues una vez que he puesto eso, ya en cada vez que escriba, ¿no? Va a respetar el Times New Roman. ¿Sí? Luego de eso, trabajo el campo. Ustedes ven que hay como celdas. ¿No se está grabando? Sí, profe. Sí, está grabando, profe. Ya. Muy bien. Entonces, ven que hay como unas celditas y que las celdas tienen como una mallita, ¿no? Entonces, lo ideal es trabajar sin esta malla, es trabajar en una hoja en blanco. Pues por eso voy a ir a vista, y en vista le voy a quitar esto que dice líneas de cuadrícula, porque en realidad estas son líneas directrices, ¿no? No son líneas existen en realidad, sino nos ayudan a tener una mejor visualización. Pero vamos a trabajar así medio cieguitos, ¿no? Vamos a trabajar con una hoja en blanco, y empezamos. La tabla tiene las siguientes características. Primero, un título. Entonces, lo vamos a poner de esta manera, ¿no? Eso va a depender también de dónde dirijamos nuestra investigación, o sea, qué revista, pero voy a ponerle un título, ¿no? Tabla 1. Entonces, voy a fijarme bien a qué se refiere la tesis, cuál es la población, ¿no? Que son estudiantes de ciencias de la salud de una universidad privada.
de una universidad de Lima. Entonces vamos a colocar estos aspectos en la tabla, ¿no? Características de los estudiantes de ciencias de la salud. Entonces, acuérdense, ojo, en el tema de esto de las características y a la hora de escribir en el Excel, es que hay que tener en cuenta que a veces, normalmente por defecto el Excel no revisa ortografía, entonces hay que tener mucho cuidado en escribir adecuadamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí me he llevado algunos tildes, entonces ustedes podrían revisar la ortografía, ¿no? Y ven ahí que me llevé el tilde de características, ¿no? Lo cambio. Eso lo pueden hacer al inicio o al final, pero siempre traten de hacerlo y verificar, ¿no? Escribir adecuadamente, pero algunos, por ejemplo, tienen dificultad en su teclado para poder poner el tilde, ¿no? Entonces, bueno, pero hay que revisarlo de todas maneras, ¿ok? Acuérdense, nunca copiarlo directamente, sino también verificar la ortografía, ¿sí? Acá he trabajado uniendo, y después de esto tengo el título de la tabla, dejo un espacio y en el siguiente voy a comenzar a colocar las variables, ¿no? Entonces voy a empezar, voy a poner características. Recién voy a poner características, ¿no? Podrían ser variables, podrían ser otros elementos, ¿no? Pues ahí tenemos características. Después de características, voy a observar qué tipo de investigación tengo, o sea, qué tipo de variables estoy utilizando para ver si la mayor parte de las variables son cualitativas o son cuantitativas. Entonces, a la hora que veo cualitativa, edad es cuantitativa, sexo es cualitativa, ansiedad, estrés, actividad física, ¿no? Me parece que acá hay otra más, ¿no? Pedro, también trabajaron el tema de la carrera, ¿no? Me parece que no es su trabajo final, Sí, ¿no? se añadió. Sí, mejor ahorita. Esto es de Pedro de tesis, profe. Estoy en otra cosa. Tiene todo. Ya, no, ya sé, pero esta es de tesis 1, ¿no? Sí. Entonces, vamos a mandar a alguien de nosotros. Ay, tienes razón, tesis 1. Metodología de la investigación. A ver, ¿a quién vamos a trabajar? Vamos a trabajar con... Ya la tengo. Ya, vamos a trabajar con... Relación entre sesiones virtuales y dolor lumbar. ¿Ok? Entonces, relaciones entre sesiones virtuales continuas en estudios universitarios. Entonces, bueno, acá no le cambio el nombre, pues son estudiantes universitarios, solamente que en el título acá yo puse estudiantes universitarios de ciencia de la salud. Ustedes van a trabajar con todos los estudiantes universitarios, ¿no es cierto? Tenemos las características. Ahora vamos a analizar cuáles son las variables que están utilizando. Cuantitativa, cualitativa, cuantitativa, cuantitativa, cualitativa, cuantitativa, cualitativa, cualitativa, ¿no? Entonces, como vemos, hay más, ¿cómo se llama?
hay más variables que están relacionadas a la parte cualitativa, ¿no? En este caso, me comentan si están poniendo también acá el tipo de, si van a colocar el tipo de universidad, si es privada o pública, no están considerando eso. Sí, profe, solo las universidades privadas nada más. Son solamente universidades privadas. Eso está en el ciclo. La carrera, eso no están tomando. No, la carrera no estamos tomando. La carrera ni el ciclo. ¿Y cuánto tiempo tiene estudiando? Si es que está matriculado, sí, en este presente ciclo. Ya, pero acá no dice en el criterio de inclusión que solo es para universitarios de universidades privadas. ¿Esto lo van a hacer solo en esta universidad? No, profe. Era para público y privada. Y considero. No, Ya, entonces, solo era, Sí. Está perfecto. no era Entonces solo ahí privada. perfecto, ahí faltaría una variable más, ¿ya? Entonces, y acá comenzamos a la mayor parte son cualitativas. Entonces, si son cualitativas, ¿cuál creen que sería cómo se presentan los datos en las variables cualitativas? Por ejemplo, el sexo, ¿cómo lo presentarías estadísticamente? A ver, ¿quién me dice? ¿Ah? Yasmín, ¿cómo lo presentarías? Profesor, ¿puede repetir la pregunta? Si ustedes quieren, ¿cómo se llama? Definir el sexo, presentar el sexo de su población, ¿no? Y el sexo se representa en masculino y en femenino. ¿Cómo estadísticamente presentan el sexo? Por la frecuencia. Muy bien. Entonces tenemos frecuencia absoluta, pero también siempre acuérdense que van dos. A la frecuencia absoluta, ¿qué le acompaña? Ahí lo estoy señalando, por favor. Alguien que me diga si no me quedo media hora acá. Porcentaje. Entonces, acuérdense que cuando normalmente las tablas, voy a presentar todas las variables que yo tenga, empezando con las variables que describen a la población, las características sociodemográficas, ¿no?, de estudio, y después las variables que tenemos. Acá tenemos que presentar todas las variables, pero estas se tienen que presentar estadísticamente. ¿Cómo se presentan estadísticamente? De acuerdo a lo que hemos hecho en la primera unidad, ¿no? Las variables cualitativas, ¿y eso dónde está? Eso es la parte que está en mi clase, ¿no? ¿Eso dónde está? ¿Se acuerdan? Eso siempre debe estar, y eso lo he puesto en mis aspectos relacionados al análisis, al plan de análisis de los datos, ¿no? Entonces, este reclutamiento, plan de análisis de los datos, está vacío. No es el que presentó, ¿no? Hemos presentado vacío, ¿no? ¿O sí? Luego, ¿presentamos vacío? No. Bien. Entonces, no me hagan asustar. Entonces, es N y porcentaje, ¿no? Las cualitativas se presentan como N y porcentaje. Entonces, pongo características y ahora las tablas son abiertas. Entonces, tengo que comenzar a colocar las tablas, ¿no? Con las líneas. Las líneas son abiertas. En este caso, fíjense, estoy viendo esta parte de características
N y porcentaje, le estoy poniendo el encabezado de la tabla con qué voy a trabajar. En este caso se pone la que en mayoría se va a utilizar. En este caso es N y porcentaje. Y arriba se coloca el N final, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas piensan reclutar? Eso lo van a saber al final, ¿no? Imagínense que sean 250, entonces los que logren acá lo van a poner en esta parte de arriba que va a indicar cuál es el N total de la población que han evaluado. Como es tabla vacía, la voy a poner así, voy a colocarle en negrita, ¿sí? Voy a ampliarla un poco, ¿sí? Y acá tengo las variables y, ¿no? Las categorías. En el caso de las categorías, las puedo mantener traten de no mantenerlas en el mismo nivel, si no las separamos. Hay varias formas de separarlas, la más fácil es, entonces, darles unos espacios, ¿no? Para que puedan mantenerse todas ordenadas, ¿no? Entonces, luego del sexo, muy bien, ahí está. Entonces, ahí tienen ustedes el plan de análisis, ¿no? Que ya se presentó. Y ahí dice, las variables categóricas serán descritas mediante frecuencia absoluta y porcentaje. Variables categóricas siempre. Y las variables numéricas se resumirán en medida de tendencia central y dispersión de acuerdo a su. Perfecto, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos el sexo, ya está. Después tenemos la edad. Pero acuérdense que la edad, cuando es variable cuantitativa, se le va a colocar coma y el indicador. ¿La edad en qué es? En años. ¿Sí? La edad en años. Y la edad en años, vamos a colocarle que esto no va a ser, la edad en años se presenta en media y desviación estándar. De ahí se le hace la media y la desviación estándar, o también, dependiendo de la característica, si es normal o no, se le hace con la mediana, ¿no? Y el rango intercuartil, ¿no? Entonces, estas formas es como se presenta la edad en años. En este caso, todavía no sabemos, pero vamos a presumir que es media y desviación estándar y después, de acuerdo a nuestros datos, lo cambiamos. Pero como hay un conflicto, porque acá me está diciendo que es N, yo tengo que indicarle acá que esto no lo voy a trabajar con N y porcentaje, sino con media y desviación estándar. Entonces, ¿cómo hago? Para eso están las llamadas, la pie de tabla. Entonces, acá yo inserto, busco un símbolo, vamos a utilizar grupos de símbolos, que es el carácter como una cruz, ya lo he insertado, y esto que está indicando que cuando vaya al final de la tabla, voy a colocar qué es lo que voy a utilizar. Ya no es N y desviación estándar, sino acá será media, ya no es, N y porcentaje, sino será media y desviación estándar. Entonces, ¿qué otras variables tenemos? Entonces vamos a su protocolo y vamos a indicar qué otras variables tenemos. Primero, las variables relacionadas a las características, conducta sedentaria, sexo, edad, ¿no? Tiempo, IMC, acá tenemos IMC también, es una característica de la persona, lesiones previas, actividad deportiva. Entonces, estas vamos a ir a trasladarlas, pero de manera ordenada. No es ponerlas por poner, sino ponerlas organizadamente, ¿no? Acá utilizaremos esta, en la universidad, por ejemplo. Veremos si es pública o privada. Esta sí es N y porcentaje. De ahí vamos a ver, ya tenemos sexo, ya tenemos edad. Ahora vamos a ver las características personales. Como tenemos el índice de masa corporal, se supone que vamos a trabajar el peso, pero el peso en kilogramos. Y también vamos a insertarle esto porque ya sabemos que las variables numéricas, ¿no? Son presentadas con media y desviación estándar, ¿no? Después está la talla en metros. Siempre va la unidad, ¿no?
Y también esta será presentada en esta variable que le hemos llamado, que son variables cuantitativas, ¿no? Que ya no va a ser el n y el porcentaje, sino va a ser. Luego tenemos el índice de masa corporal. Está en kilogramos por metro al cuadrado, que también los vamos a presentar en media desviación estándar, ¿no? O dependiendo de lo que salga nuestra variable. Pero ahora, como estaba en blanco, ya estamos viendo cómo va a quedar nuestros resultados, ¿no? Luego ya tenemos índice de masa corporal, edad, sexo, y ya sabemos sus características propias del estudiante. Ahora vamos a ver otros elementos que están relacionados a algunos aspectos que vamos a ver, que son las variables, las variables relacionadas a su propia actividad, ¿no? Vamos a ver si hace actividad deportiva. Si hace o no hace. Es otra pregunta. Después ya tenemos, a ver, otras de salud. Conducta sedentaria, estrés, sesión visuales continuas. Vamos a ver lesiones previas. Vamos a ver lesiones previas. Después ya tenemos lesiones previas y ahora vamos a evaluar actividad física, ¿no? Entonces tenemos sesiones brutales continuas, dolor lumbar, estrés, conducta sedentaria, depresión, sexo, edad, tiempo, higiene postural, lesiones previas. Ya tengo estas dos: higiene postural, índice de masa corporal, tiempo que se encuentra en posición sedente, depresión, estrés, dolor lumbar. Vamos a ver conducta sedentaria. La conducta sedentaria, ¿en qué se mide? ¿En qué unidad? En horas. Hora semana, horas día. Un día primero. Horas día. ¿No? Y acá también ya le decimos que vamos a utilizar media desviación estándar, ¿no? Conducta sedentaria. Ya tenemos conducta sedentaria. Ahora sí ya vamos por las características de las sesiones virtuales, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar sobre las sesiones virtuales continuas. En el caso de las sesiones virtuales continuas, ¿no? Vamos a verificar qué elementos está. Bueno, acá también es carrera, ¿no? También se ha visto carrera, ¿no? Se ha visto no solo dice diversidad, sino dice carrera, ¿no? Entonces hay que verificar si vamos a poner carrera. Conducta sedentaria. Entonces, realiza, ahí está. Ahora clases virtuales, ¿no? Realiza clases virtuales. Sesiones virtuales, ¿no?
3 horas. Si realiza o no realiza. Y de ahí la otra pregunta, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces realiza? Y ahí esta la vamos a catalogar se supone, hemos definido en números, ¿no? Número de veces que realiza. Una vez, creo que habíamos puesto un punto de corte, ¿no? ¿Cuál era el punto de corte? Muy bien, muchas gracias. Era 3 veces mínimo. Hemos visto las sesiones virtuales, ahora vamos a ver el estrés, que miden puntos. Ajá. Se aplica minuto, el estrés se mide según puntos de corte, ¿no? Entonces establecemos los que sí tienen estrés y los que no tienen estrés de acuerdo al punto de corte. Luego de eso, depresión lo mismo, son mis covariables. Luego de eso ya tengo depresión, conducta sedentaria, y ahora sesiones virtuales, y faltaría ya solamente, si no me equivoco, la higiene postural. Creo que la han tomado también. Definan cuáles van a ser cuáles van a ser sus
sus puntos de corte, ¿no? Porque el higiene postural, como lo están haciendo con una O sea, ese al último lo borramos. No, al final esta variable higiene postural no la tomamos en cuenta. ¿ya? Entonces solamente faltaría dolor lumbar, ¿ya? Solamente faltaría dolor lumbar. El dolor lumbar es en los últimos 7 días, en los últimos 3 meses. ¿Por qué lo están utilizando? A mí ya pusiste la comida. En los últimos 7 días. ¿Está? Entonces, si hay alguna más, lo cerramos. Está listo y terminamos. Pues imagínense que terminen todas sus variables, terminamos. Y finalmente tienen que poner la llamada, se llama el pie de tabla, ¿no? Y ahí le vamos a poner que eso está determinado en media y media y desviación estándar, ¿no? Desviación estándar. Pues normalmente esta parte de abajo lo pueden bajar a una letra más pequeña, que son las llamadas, ¿no? Pueden hacer más llamadas, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que quieran prever. Entonces, acá tienen ya su tabla 1. Esta tabla 1 la vamos a chequear, la revisamos y la vamos a ver, por ejemplo, en un diseño de página. El diseño de página, ven, está bacán, ¿no? Y justo entra en una página. Lo ideal es que no se pase de una página, ¿ya? Entonces, acá si entró en una página, ¿no? Acá hay una partecita que de repente aparentemente no está pasándose afuera de una página. Cualquier cosa, esta primera columna la pueden disminuir y ya tienen su tabla, ¿no? Sí, estamos perfectos. Pero en esta voy a enseñarles otra forma de poder hacer la tabla cuando es muy larga y pasa una hoja. Cuando pasa una hoja, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Voy a colocar estas variables de masculino, femenino a este nivel, ¿ya? O sea, todas las que tienen que ver de esta manera voy a disminuir, ¿no? Esto por lo menos un espacio en cada uno. Estoy eliminando, la voy a eliminar, ¿no? Estos no, pero estos sí y no, los voy a colocar acá arriba, ¿no? ¿Para qué? Para ir eliminando una fila, ¿no? Igual estas. Entonces coloco una más y ¿qué hago? Estoy haciendo más ancha No sé, ¿qué compran ese? Ni comen. mi tabla, pero menos alta. La estoy eliminando un poco menos alta. Entonces, esto, ojo, es una cuestión que cada uno tiene que ir revisando de acuerdo a sus tablas, ¿no? De acuerdo a sus tablas. A sus investigaciones, ¿no? Esta sería otra forma de presentar sus tablas, ¿no? Vamos a cerrarlas un poquito, ¿no?
para que entren en una hoja, ¿no? Entonces acá entran y todavía tienen un poco de espacio, ¿no? Más. Y acá tienen sus nuevas tablas, ¿no? Acá las vamos a unir. En el caso de estos ya los uno, ¿no? Universidad también lo uno, para después centrarlo todos a la izquierda. Lumbar, ajá. Entonces acá tienen dos formatos de tabla, una alargada, que entra en una página, pues no habría mucho problema, y otra que es más a esto lo tengo que poner centradito. Centrar. Y a la izquierda, ¿no? Entonces, y esta otra que también se puede colocar, ¿no? Cuando cuando se quiere suprimir por lo menos la altura de una tabla, se puede utilizar de esta manera. ¿Cuál de las dos les parece más adecuada, ¿no? Más ordenada? Esa es la que van a colocar, ¿no? Entre estas dos creo que yo considero personalmente la primera, ¿no? Porque entra en una página y están todas las variables que ustedes van a tener. Entonces ustedes pueden elegir esto, ¿no? Otros también pueden añadir alguna orientación. Por ejemplo, todas estas variables, imagínense, que sean características sociodemográficas. Entonces, ¿qué hago? Acá le pongo entonces, y esto ya lo catalogo por lesiones, características, etc. Entonces voy cubriendo una serie de ¿cómo se llama?, de variables, si es que tienen agrupaciones. Esta podría ser variables de salud, esta tendría que ser variables mentales, entre otras cosas. Entonces uno podría colocar además este tipo de ¿cómo se llama?, este tipo de clasificación, ¿no? Personalmente creo que estamos bien en este caso hasta ahí. Vamos a ver las características de cada uno de sus trabajos para que sus tablas queden de manera adecuada. ¿Por qué? Porque al final utilizamos esto, ¿no? Porque al final lo que vamos a hacer nosotros es de alguna manera trasladar lo que hemos hecho a un Word, ¿no? Entonces, si esto está hecho de manera adecuada, entonces cuando uno traslada a un formato de Word, ¿no? Entonces la tabla ya le queda con las le debe quedar con las características que quiere, ¿no? En este caso nosotros vemos que siempre las tablas tendrán un solo espacio
¿no? Y ya nosotros podemos organizarlas de acuerdo a las características de la... Entonces ya no tenemos problemas para poder integrar la tabla a nuestro formato Word después, porque la idea es después colocarlo en un formato Word y ya quedó con las mismas características que nosotros hemos utilizado, ¿no? Lo que vamos a utilizar. Vamos a centrar la tabla, ¿no? Y ya tendríamos nuestra tabla, ¿no? Entró en nuestra... Y ahora solamente falta llenar los datos, ¿no? Por eso se llaman tablas vacías, ¿no? Las tablas se llaman tablas vacías porque después, ya cuando tengan su dato, ya ustedes con el Stata van a especificar, ¿no? Las características de cada uno, ¿no? Y ya van a poner todos los valores que ustedes vayan a hallar y esto ya lo trasladamos, pero antes tenemos que tener las tablas vacías. Entonces, hoy día vamos a empezar con sus tablas 1. Todos tienen que hacer sus tablas 1, ¿no? Tal cual como nosotros le hemos indicado, ¿no? Y esta semana deberíamos terminar con la tabla 2, que es una tabla bivariada, y ya se los explicaré el día miércoles cómo se realiza la tabla bivariada, para que ustedes puedan realizar la tabla 2 también y la tabla 3, ¿no? Que es el análisis multivariado. Esta semana deberíamos ya completar nuestras tablas, por lo menos la tabla 1 y 2, y ya tenerlas listas para que a la hora de recargar nuestros datos ya podamos fácilmente terminar con esto. ¿Tienen alguna pregunta acerca de este proceso de las tablas? ¿Les ha quedado claro? Sí, profesor, está claro. ¿Ya? Entonces, todos a comenzar a hacer su tabla 1, ¿ya? Comenzamos a trabajar. ¿Quieren que les pase el modelo también? Sí, estaría bien. Han salido favorecidos el grupo, porque ya tienen ya prácticamente su tabla 1, entonces ahí se las pasamos. Entonces ya, pero ojo, la idea es que vayan mejorándolas, viéndolas, organizándolas. Yo normalmente soy muy cuidadoso en las tablas, me gusta porque normalmente yo siempre cuando veo un estudio, y creo que a ustedes les pasa lo mismo, interpretar las tablas es lo mejor. Entonces encontrar una buena tabla ya implica pues a veces el 99% de los resultados se ven en la tabla, no tanto en el escrito. Entonces si tienen muy buenas tablas y organizan bien sus datos y no tienen que estar revisando más porque la tabla ya les dice todo, eso dice mucho del trabajo de investigación. También cuando ustedes expongan su trabajo final, solamente exponen en resultados sus tablas. Entonces las tablas deben decir bastante con respecto a eso, ¿no? Entonces igual los que van a revisar su artículo para publicación van a ver mucho esta característica de sus tablas, así que traten de ponerle todo el empeño posible a esto, ¿okay? Ahora estamos subiendo sus tablas, vayan en grupo y trabajando sus tablas 1 para poder ir revisando. Listo, chicos, ahora los envío a los grupos. Profesor, una consulta. ¿Cómo se escribe el mayor igual? Buena pregunta. A ver. Para eso hago dos cosas, ¿ya? En el Excel, donde yo pongo insertar, me voy acá donde dice símbolos, donde dice símbolos, que hay ecuación y hay símbolos. En símbolos comienzo a buscar el mayor igual, ¿no? Normalmente busquen en lo que es operadores matemáticos, o sea, van acá, hay una serie de elementos, ¿no? Ponen operadores matemáticos, o buscan operadores matemáticos. Y en operadores matemáticos van a encontrar el menor, igual, etc. Y si no, la otra más fácil es ver cómo se escribe. Entonces, solamente ponen en el Google o teclas, ¿no?
teclas para mayor e igual. Entonces, claro, y ahí te dice, ¿no? Al 242 y al 243. Entonces, esos dos signos, entonces ya yo coloco al 242 y ahí te aparece el símbolo, ¿no? Ahí te debería aparecer el símbolo, ¿no? O al 240, ¿no? Entonces, esas serían las formas para hacerlo. Yo normalmente me sé de memoria porque mi teclado no tiene mayor o menor. Como no tiene mayor o menor, mayor y menor, esos valores, y la mayor parte de ustedes lo tienen en su teclado, mi teclado no tiene, ¿no? He visto por todos lados, no tiene, ¿no? Entonces eso me pasó por comprarme un teclado gamer. Tiene muchas lucecitas, pero no tiene. Pero ya me aprendí que el 660 es el menor, la alto, y al 62 es el mayor, ¿no? Entonces, pero a esas dos formas, ¿no? Y aparte por ahí yo tengo pegado ahí una etiqueta de datos donde ya me explica, me pongo esos datos ahí, ¿no? Pero va a depender de eso, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, profesor. Lo estoy copiando de Google porque al final, como estamos en Drive, es diferente también. Sí. Ah, en el Drive también, ¿no? No sé, habría. Ah, ya. Entonces, en Drive no lo sé, ahí tendrías que ver en símbolos, exacto, ¿no? Si no, tenlos copiados ahí también, yo tengo una nota y ahí pongo los puritos, ¿no? Entonces vas copiando de un lado a otro. De todas maneras, cuando pases Excel, porque vas a tener que pasar sí o sí Excel, ahí ya, ten cuidado, ¿no? De que no te cambien los símbolos o las etiquetas. Ya la profesora Uriarte nos ha prometido que nos va a hacer un listadito de todos estos simbolitos chiquitos para que puedan utilizar como llamadas, ¿no? Ya se les va a mandar en un documento Word para que puedan ustedes utilizarlas nomás. Listo, nos vamos entonces a nuestros grupos. Mami. Chicos, ya hice un Excel en el grupo. Ahí está la tabla 1 Pero que el profe hizo. en el Drive, Sí, en el Drive. O sea, copié el modelo que el profe estaba usando. Ahí lo tengo yo. a ver, voy a ver. Yo también. Yo me emocioné, ¿qué tan rápido? Lo hice con la tabla de... Lo hice con los datos de la otra vez. Del otro estudio. El de nuestra competencia. ¿Lo subiste a grupo 1? Hola. Mi vida es una mirada. Yo soy de Es una mirada estar abierta. Ya sé, siempre parece que le gusta la bola. ¿Tiene precio de 20.000 pesos? Este jamón como lo miraría.
Julio, no lo encuentro. ¿En qué parte lo has subido? Sí, iba a decir, ¿o cómo se llama el archivo? ¿Qué están hablando, chicos? Me fui al baño. ¿Ah? Ah, ya. ¿Qué fin de semana viene? Ya lo vi. No. No, perdón. Entera de los chistes. Mejor, Julio, comparte tu pantalla y lo hacemos sobre un Excel, no del Drive, sino de tu computadora. Ah, sí, está en el Gmail. Rudy, comparte tu pantalla, porfa. No. Yo las dos clases pasadas he compartido mi pantalla. Ustedes dos, o tú o Daniel. Daniel, ya pues. Yo no puedo compartir mi pantalla en mi iPad. Ah, ya voy a tratar ya, porque es la compu de mi hermana, así que es un poco lenta. ¿Ya le ven? Sí se ve. Chévere. ¿Cómo me podían escuchar? Estaba con los audífonos puestos. Qué raro. Ah, hasta que lento. Ah, no. Mami, ya está la comida. Ay, mami, muero de hambre. Ya estamos. ¿Cuál es el... ¿De qué archivo me tengo que guiar? Sí se puede ver. Te decía, ¿de qué archivo me tengo que guiar? ¿Qué? ¿De qué archivo me Señal guío? está abajo. ¿De qué archivo me guío? Mi señal está abajo, qué barbaridad. Estoy con cable. Sí, les escucho entrecortado. ¿No necesitan los datos? Ah, ya, lo voy Y las a... variables de nosotros. Voy a apagar el grabador. Espérame, Rodri.